Vamos a continuar con Éxodo capítulo 20 y analizaremos ahora en el sermón desde el versículo 3 hasta el 20. La ley moral de Dios es una ley que aún hoy sigue vigente, se aplica al cristiano, ya no de manera condenatoria, mas sí es una guía para todo el creyente para que vaya progresando en su vida de santificación. Así las cosas, cuando la escritura nos menciona el no tener dioses ajenos delante de nosotros, sigue vigente. El considerar el domingo como el día del Señor y guardarlo como Él lo pide, sigue vigente. El adorar a Dios como Él pide que se le adore, hoy sigue vigente. Y así, cada uno de los mandamientos. En el Egipto, en donde se encontraban ellos, para la esposa de Potifar, era su conciencia cauterizada y podía ofrecer lo que ofrecía José porque ella tiene otros valores. Aunque su conciencia todo el tiempo, la obra de la ley, le haya estado acusando de que no debía hacer. Así que la ley en ese momento está vigente, hoy sigue vigente. Así que no podemos considerar de que hoy vivimos por gracia, más no por la ley, queriendo decir con esto que queda entonces la ley caducada, ya no aplica para el creyente, lo cual ha sido una mentira dicha por muchas veces, repetidas veces, y por eso se considera como una verdad. La ley moral de Dios es una ley eterna que no caduca nunca, y es una ley que aplica hoy por hoy a la iglesia. Recordemos entonces Éxodo 20, versículos 3, y recordemos entonces cuál fue el primer mandamiento. Éxodo 20, versículo 3. Éxodo 20, versículo 3 dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Habíamos dicho hasta este punto de no tener dioses ajenos delante de mí, de tal manera que cuando fue dicha la ley, inmediatamente los que la oyeron se sintieron totalmente descalificados, porque es que esa era su práctica en Egipto. Eso era lo que ellos hacían. Por ejemplo, nosotros, si extrapolamos la situación de ellos con la nuestra, ellos, su práctica en Egipto era eso, ser idólatras, porque ellos, dice la misma escritura, de que ellos estando allá eran idólatras. Aún así, peor aún, cuando salieron libres al desierto, seguían siendo idólatras en el desierto. Viendo la columna de fuego y la columna de nube, aún así, seguían siendo idólatras. La situación aquí es que cuando vemos nuestra vida en Egipto, nuestras prácticas en Egipto correspondían, por ejemplo, a la idolatría del dinero. Permítame llevarlos a ustedes un poco a su vida anterior, allá cuando estábamos en la oscuridad. Cuando alguien sale del colegio y entonces empezamos a encontrarnos en el prom del colegio, en el prom 2001, uno que espera ver entre sus compañeros que les va peor, que a uno le va mejor y que a ellos les va peor, que entre todos los compañeros al que le va mejor, yo tengo que ser igual a él. Y es lo que uno ve. Y siempre la cacería por el dinero, siempre la cacería por el confort y la comparación con el otro. Lo mismo sucede cuando uno sale de la universidad y sale el prom. Entonces, ¿quién tiene el mejor trabajo? ¿Quién es el que más gana? Entonces, la competencia de ir detrás del dinero, ¿quién es el más exitoso? Por otro lado, no solamente sucede esto en las universidades o en los colegios. Cuando no vemos un familiar hace muchos años,
Cuando no vemos al primo que estábamos pequeñitos, ahora está grande y queremos entonces vernos con el primo como que a mí me va mejor que al primo o a mí me va mejor que aún a mi propio hermano de sangre. Esa competencia siempre ha estado y esa era la práctica antes, el ir detrás del dinero. Si hay que trabajar en la noche, se trabaja. Si hay que trabajar un domingo, se hace. Si, por ejemplo, hay que sacrificar la familia, todos los días se sacrifica con tal de ir detrás del dinero. Esto es lo que ustedes ven, por ejemplo, en televisión, cuando ven a estos millonarios que se separan. El afán del dinero. El matrimonio para ellos no es importante, es correr detrás del dinero. Hay otra situación, hermanos, que también hace parte de esto. ¿Han ustedes vivido la situación en la que buscan que otras personas avalen sus decisiones o que otras personas ustedes buscar aprobación de otras personas en vez de buscar la aprobación de Dios? Antes, cuando caminábamos en la oscuridad, nosotros lo que hacíamos era que buscábamos que alguien nos apruebe, buscábamos qué le parece al otro lo que yo estoy haciendo, y si le parece bien al otro lo que yo estoy haciendo, entonces lo que diga esa otra persona para mí es como si fuera palabra de Dios. Pero nunca vamos al Señor, no podíamos hacerlo porque estamos en la oscuridad, pero por eso el texto bíblico es claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy por hoy, si el Señor nos concede un trabajo y nos concede tiempo, dinero, cualquier recurso que el Señor nos conceda, si nos concede, por ejemplo, un dinero extra, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le preguntamos al Señor que Él nos diga cómo quiere que invirtamos su dinero. Porque recuerden que el oro y la plata, todo es de Él. ¿Cómo vamos a invertir su dinero? Si es el tiempo, que también es un recurso bastante escaso y muy valioso, ¿cómo, Señor, vamos a invertir el tiempo que Él nos da? Para los padres de familia, el tiempo a invertir con sus hijos y con su esposa en el altar familiar se hace imperativo, porque de esta manera el invertir el tiempo con nuestros hijos y con nuestra pareja en el altar familiar, lo que estamos haciendo ahí es buscar la aprobación de Dios. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras sobre uno u otro ejemplo? Las Sagradas Escrituras entonces son expuestas en nuestros hogares y estamos buscando qué dice el Señor acerca de. Cuando escuchamos la predicación detalladamente todos los domingos, estamos buscando es la aprobación de Dios, la voz de Dios para alguna situación nuestra. Cuando buscamos consejería del pastor, juntos, el pastor y usted cuando le busca, con la plena certeza y seguridad, se exponen las Sagradas Escrituras y qué es lo que se busca. ¿Qué dice el Señor en las Escrituras acerca de un tema o de otro tema? Noten ustedes que el texto simplemente dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, nada más. Pero notaron ustedes que sus implicaciones son mucho más allá. Ellos lo entendieron claramente. Tan claro lo entendieron ellos que más adelante cuando llegamos leyendo Éxodo 20 decían que temblaban de miedo, de estar escuchando lo que estaban escuchando sabiendo que eso que estaban escuchando los condenaba, porque ellos no eran de buscar al Señor. Vamos a buscar a Jehová, a preguntarle él qué opina, qué piensa de esto. Aún más adelante, entre los redimidos y entre el remanente, también se cae en esta falta. Recordarán ustedes a los gabaonitas con Josué. Recuerdan ustedes que ya les había contado que Josué nunca le preguntó al Señor acerca de los gabaonitas, sino él simplemente a su parecer algo le sonaba que no estaba bien y aún así lo recibió en el pueblo. ¿Qué debió haber hecho? Preguntarle al Señor. Otra situación. ¿Recuerdan ustedes cuando Josué derrotó a Jericó? Era la victoria totalmente para Josué y luego se fue a derrotar de inmediatamente a Jai. ¿Y qué pasó cuando fue a Jai? Fueron derrotados. Pero ¿por qué no le preguntó al Señor primero? Ahí está la situación. Nosotros también a veces caemos en lo mismo. Preguntémosle al Señor primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Hay algo que nos toca bastante y es esto justamente, y es el de buscar la aprobación de los demás. Esa parte nos pega bastante fuerte a todos, en vez de estar buscando la aprobación de qué es lo que el Señor dice, qué es lo que Dios dice. Y para esto, ustedes van a recibir muchos y muchas dificultades cuando ustedes pongan en primer lugar qué piensa Dios y no qué piensan los hombres. Yo les había dicho a ustedes en alguna época, en algún momento, en algún ejemplo, que esa lucha la van a tener ustedes cuando, por ejemplo, tengan ustedes un 24 de diciembre que caiga en domingo o un 31 que les caiga domingo. Entonces van a enfrentarse en ustedes a esa lucha. Cuando los familiares les estén diciendo a ustedes que nos vamos a compartir, la primera vez que compartimos en todo el año, la familia, y entonces ahí ustedes van a tener que decidir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A quién habremos de obedecer? Es lo que los apóstoles le decían a los principales sacerdotes. Así mismo, y la misma premisa, deben tener ustedes y yo. ¿A quién debemos entonces obedecer? Sigamos avanzando, hermanos. El segundo mandamiento nos dice lo siguiente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Noten ustedes que aquí tenemos el principio regulador. ¿Qué es lo que nos está diciendo el mandamiento? Que tenemos que adorar a Dios como Él dice que le adoremos. Noten ustedes que el texto nos dice: no te harás imagen, ni ninguna cosa semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Noten ustedes que el texto está diciendo que no copiemos lo que hacen otros para traer a la iglesia. No copiemos lo que el mundo hace para divertir la gente. Entonces nos preguntamos en la iglesia, ¿cómo vamos a atraer entonces los jóvenes y presentarles el evangelio para que sea más atractivo? Ah, no, pongámosle luces a las iglesias, pongámosle entonces batería y pongámosle piano y eléctrica y pongámosle de todo esto. Además, pongámosle humo para que salga del púlpito y eso les va a gustar mucho. Y esa es la manera entonces de vamos a traer los jóvenes a la iglesia y mostrarles el evangelio más atractivo. Pero la escritura nos está diciendo que no debemos de copiar esas cosas que hace el mundo. Bien, vamos a seguir entonces estamos en el segundo mandamiento. Entonces en el segundo mandamiento vemos que el Señor mismo nos insta a no hacernos imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Vemos entonces que aquí el Señor nos dice algo simple y sencillo. Nos dice cuál es la manera de adorarlo a Él, la forma de adorarlo a Él. Sin embargo, el Señor no nos dejó sin algo o sin alguien a quien mirar. Siempre el hombre busca algo a quien palpar, a quien ver, siempre lo busca. Les pido que por favor ubiquen Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 nos habla de Jesús y nos dice algo importante de Jesús. Nosotros queremos ver a aquel a quien adoramos. En aquella época tenían alguna imagen de cómo es Dios, una columna de nube, una columna de fuego, así lo tenían. Y nosotros, ¿a quién nos deja Dios para que veamos y le adoremos? Según Colosenses 1:15, ¿quién es Jesús? La imagen del Dios invisible. Así que nuestra adoración a Dios
por medio de Jesucristo, y el Señor nos deja entonces a alguien a quien adorar, a alguien a quien podemos ver. ¿Cómo vemos a Jesús? A través de la predicación de las Escrituras, a través de la comunión entre los santos, a través de la distribución de la Santa Cena, a través del altar familiar, a través de guardar el Evangelio y obedecerlo en el día del Señor. Aquí es importante, hermanos, que tengamos presente de que en cada mandamiento las personas que lo estaban escuchando cada vez se sentían descalificadas. Cuando se le dio el mandamiento a Adán y a Eva, ¿qué pasaba si Adán o Eva no cumplían? Morían. Esa era la condición, morían. ¿Qué pasaba si ellos no cumplían estos 10 mandamientos allá en el Sinaí? Morían. Entonces, así las cosas, se cae toda esa autoridad moral de que tranquilo, Señor, lo que tú digas nosotros hacemos. Ellos estaban entendiendo claramente la profundidad del texto. Les estaba pidiendo una absoluta santidad. Lo mismo que se le pedía a Adán es lo mismo que se estaba pidiendo ahí. La ley no se rebaja porque Dios es 3 veces santo. Sigamos avanzando, hermanos, con el siguiente mandamiento. En el siguiente mandamiento el Señor nos dice lo siguiente y muy delicado. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pensemos en lo siguiente. Pensemos en que estamos en un juzgado. Se trae las Sagradas Escrituras, como han visto ustedes en las películas, y se pone la mano en las Escrituras para jurar que lo que se está diciendo es verdadero. Si no, entonces el texto mismo está diciendo que el Señor no va a tener por inocente al que use su nombre en vano. Entonces, por eso se ponían las Sagradas Escrituras ahí, por el temor que el mandamiento genera. El mandamiento genera un freno para que no se peque. Entonces, habiendo hecho de esta manera, la persona con temor ponía la mano y entonces decía que juraba por Dios que todo lo que decía era cierto. Pensemos ahora en otra cosa. Miren ustedes que el texto dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pensemos entonces en una muletilla que tenemos algunos. Nos despedimos de alguien y le decimos Dios te bendiga, utilizando el nombre de Dios en vano, porque yo lo estoy utilizando como diciéndole nos vemos, hasta luego, como si el nombre de Dios se pudiera utilizar así. Cuando yo estoy utilizando el nombre de Dios y le digo Dios te bendiga, en realidad estoy diciendo, conscientemente estoy pidiéndole a Dios que bendiga a esa persona. ¿Recuerdan ustedes cómo se saludaban los judíos, que se saludaban shalom? Nosotros, cuando utilizamos el nombre de Dios, no puede ser utilizado en vano. Si yo voy a decirle a otra persona, Dios te bendiga, yo no le puedo decir de manera de una muletilla, para que suene bonito, para que suene formal o para que suene educado. Yo estoy conscientemente pidiéndole al Señor que de verdad Dios bendiga a esa persona. El peligro de utilizar el nombre de Dios como si fuera una muletilla tiene la siguiente consecuencia. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto lo han ustedes escuchado de muchas personas familiares, sobre todo las personas que son muy católicas, nombran el nombre del Señor en vano, como una muletilla, como un saludo, como un despedirse, como un hasta luego, pero utilizando el nombre de Dios ahí, desconectando la conciencia, desconectando cualquier deseo verdadero y real de pedirle al Señor que bendiga a esa otra persona. Cuando se dice porque realmente estoy deseando y pidiendo que Dios bendiga a esa persona, no como una muletilla. Entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado. Seguramente nosotros nos sentimos ahí mismo cuando se menciona este ejemplo, algunos mismos dijimos, ya quedé descalificado. Lo mismo sucedía en Sinaí. Seguramente ellos utilizaban el nombre de Dios en vano porque como tenían muchos, le nombraban Dios a todos, pero Dios solamente hay uno.
y ellos blasfemaban el nombre de esa manera y de muchas otras. Nosotros también lo hacíamos. Siguiente mandamiento. Dice lo siguiente en el versículo 8. Éxodo 20, versículo 8. Dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo. ¿Notan ustedes que dice acuérdate? De los demás no dice, pero de este sí dice acuérdate. Luego, la primera vez que lo escuché, ¿por qué le dice que se acuerden? Porque ya lo habían oído. Acuérdate del día de reposo. Lo oyeron con Adán y con Eva. Y así le contaron a sus hijos. Y lo siguieron contando. ¿Por qué lo sabemos de esa manera? ¿Recuerdan ustedes cómo era que Abel adoraba a Dios? Mediante un sacrificio. Así adoraba Abel a Dios. ¿Y quién le enseñó? Sus padres le enseñaron a Abel cómo se debe acercar a Dios. Y así se viene contando. Así que dice el texto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí, hermanos, es el mandamiento que genera más conflicto, uno de los que genera más conflicto. Y es porque nosotros, de nuestra práctica anterior, venimos acostumbrados a considerar el domingo como cualquier otro día. Cualquiera. Ese domingo yo puedo trabajar, ese domingo puedo visitar la familia, ese domingo yo puedo dedicarme a pasear. Es más, puedo dedicarme a estar todo el día viendo películas. Esa era nuestra práctica anterior. Así las cosas, cuando el texto viene y nos dice que acuérdate del día del Señor para santificarlo, y además nos dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Eso entra a chocar bastante, porque nuestra práctica anteriormente era de tomar el domingo para cualquier cosa, para ver películas, hacer visitas, viajes, cualquiera que sea, para trabajar. ¿Dice el texto que el día de reposo es para trabajar? No, no es para trabajar. Sin embargo, yo les había dejado una pregunta en la escuela dominical. Si no es para trabajar, entonces ¿cómo hace la enfermera? Si no es para trabajar, entonces ¿cómo hace la policía? ¿Estarían ellos incumpliendo el mandamiento si trabajan el día del Señor, siendo que el texto está diciendo que no lo hagan? ¿Incumpliría el policía? ¿Incumpliría la enfermera? ¿Incumpliría el médico? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor estaba sanando? ¿Qué día sanaba el Señor? El día de reposo. ¿Y por qué lo acusaban de que no estaba cumpliendo el mandamiento? Porque estaba sanando el día de reposo, y eran tan descarados que le decían: es que el sábado, día de reposo, no se puede sanar. Decían así ellos: no se puede sanar, porque es que como el texto dice que no hay que hacer ninguna obra, entonces no se puede sanar. Ahora, les voy a dejar ahí tensa la pregunta, porque la vamos a responder con los siguientes mandamientos. Resulta que la respuesta siempre ha estado ahí, en los mandamientos, siempre ha estado ahí. El día del Señor yo creo que queda sumamente claro de que es para guardarlo completo el día del Señor. Sin embargo, hay otra pregunta tensa. Cuando el texto está diciendo acá: acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿a qué día será que hacía referencia? Al sábado. Hacía referencia al día sábado. ¿Y nosotros a cuál día estamos haciendo referencia? ¿No debiéramos guardar el sábado como dice el texto? ¿Por qué ahora sí el domingo
y no el sábado como dice el texto. Miremos una situación. ¿Quién es el que establece el día del reposo? ¿Quién lo estableció? El Señor. Así que el Señor es el Señor del día del reposo, ¿cierto? El Señor es el Señor es el Señor del día del reposo. Él lo instituyó, así que si Él es el dueño del día del reposo, Él lo puede cambiar, porque Él es el Señor del día del reposo. Vámonos por favor a Marcos 2:28. Vamos a mirar Marcos 2:28. Voy a leer para ustedes. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es el Señor del día del reposo? Jesús es el Señor del día del reposo. El Hijo del Hombre es el Señor del día del reposo. ¿Y Él puede cambiarlo? Porque Él es el dueño. Él es el dueño y Él puede poner con sus cosas, puede hacer como quiere porque Él es el dueño. Ahora, si el Señor es el Señor del día del reposo, entonces, y el dueño puede mover lo que es suyo como Él considere. ¿Recuerdan ustedes en qué momento se instituyó el día del Señor? El día del reposo. Con la creación. Llega la creación y con la creación el Señor dice, el séptimo día es día de reposo, con la creación. Así las cosas, el día de reposo que es domingo, ¿cuándo se instituyó? ¿Para quiénes? ¿En qué momento? Estamos diciendo que el primer día de reposo se estableció en el momento de la creación. Creaba el Señor la luz, crea el Señor todas las cosas, y al último día dice, el último día es día de reposo para todos. Eso lo dice en Génesis. Y el día de reposo nuestro, que es el domingo, el Señor lo establece también en la creación. ¿Por qué motivo? Porque el Señor está diciendo que cuando el creyente recibe al Señor, entonces se convierte en una nueva criatura. Al ser el Señor una nueva criatura de nosotros, estamos hablando de una nueva creación. Si es una nueva creación, entonces tienen un día de reposo esa nueva creación. Esa nueva creación tiene el día de reposo el domingo. ¿Qué pasa el domingo? El domingo es el día en que el Señor resucita. Es el día en el que el Señor resucita. El Señor del día de reposo lo cambia como el que cambia de envase una esencia a otro envase sin que la esencia cambie. Simplemente lo que hizo fue cambiar de envase, nada más. Pero lo puede hacer porque Él es el Señor del día de reposo. Ahora, ¿recuerdan ustedes qué día fue cuando el Señor se aparece en medio de los discípulos? ¿Qué día era? El primer día de la semana. O sea, ¿qué día? El domingo. Y recuerdan ustedes que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero nos hizo una promesa muy especial y era que iba a estar en medio de nosotros. Y dice el texto que cuando el Señor aparece el primer día el día de la semana, día domingo, aparece en medio de ellos. Pero había uno que no estaba. ¿Recuerdan ustedes quién no estaba la primera vez? Tomás. Tomás no estaba. Y dice el texto, Tomás, que es el día que tocara su huella y metiere su dedo en la llaga, ese día va a creer. ¿Cuánto tiempo pasó después de que ya Tomás pudo haber creído? O sea, al otro domingo. ¿Qué pasó en el otro domingo? Ya estaba Tomás junto con los discípulos y ¿quién aparece en medio de ellos? El Señor. El Señor está en medio de nosotros, es el domingo. En medio de todos nosotros, el domingo. Les había yo dicho a ustedes anteriormente que si yo entonces convoco reunión el día lunes en mi casa, la promesa de que el Señor está en medio, donde 2 o 3 se reúnen, yo estoy en medio, ese día se cumple el día que yo convoque reunión en mi casa. ¿Cuándo se cumple? Solamente el domingo.
No es que yo esté entonces un día miércoles y vamos a orar con la familia, algo sucedió y entonces yo empiezo a decir, bueno, Señor, tú prometiste que donde dos o tres oren, tú estás en medio. No, el texto está en el contexto de la iglesia. Así las cosas, esa promesa aplica únicamente para hoy domingo. Hoy domingo, cuando el Señor está en medio de cada uno de nosotros. ¿Notan ustedes por qué no podemos despreciar el venir el domingo? Porque es que el Señor está aquí en medio de nosotros. Día de salvación, cuando la Escritura se está presentando para que los que no son salvos, si el Señor así lo tiene a bien, abra su corazón y abrace el Evangelio. Sigamos avanzando, hermanos. Vámonos nuevamente para Éxodo 20. ¿Ustedes creen que qué harían estos esclavos los domingos? Los sábados, perdón. Pues trabajar, haciendo ladrillos. Eso es lo que ellos hacían, haciendo ladrillos. No hacían otra cosa sino eso. Así que cuando se les dice a ellos no trabajen, el día domingo es día de reposo, entonces para ellos cambiar ese chip era muy complicado porque ellos ya vienen años haciendo lo mismo. Cuando a nosotros se nos dicen, la familia acostumbrada a pasear los domingos y nos dicen a nosotros, bueno, el paseo es el otro domingo, ya usted dice, qué pena, pero es que el domingo es el día del Señor, santa convocación, el Señor mismo es el que convoca y además dice Él y promete que su presencia especial esta es el domingo. Entonces, voy a despreciar eso por irme a pasear, voy a despreciar eso por irme a una reunión familiar. Entonces, ahí tenemos que sopesar en dónde está nuestro corazón, porque no le podemos servir a dos señores. Muchas veces buscamos el quedar bien con todo el mundo, pero en esta oportunidad, juzguen ustedes a quién debemos obedecer. Sigamos avanzando, hermanos. Siguiente mandamiento. Hasta aquí tenemos entonces en la primera tabla los mandamientos y nuestros deberes para con Dios. Ahora, en la segunda tabla, nuestro primer mandamiento en la segunda tabla, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ven ustedes la importancia que el Señor le da a los padres? Pone de primeras, en la primera tabla, Él pone, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, como primer mandamiento de la primera tabla. ¿Y el primer mandamiento de la segunda tabla cuál es? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí debemos hacer varias precisiones. Primera, ¿cuál es la primera autoridad que tiene cualquier ser humano? La primera, entre los hombres, porque ya la primera tabla es de nuestra responsabilidad con Dios. La segunda tabla, con los hombres. Entonces, la primera autoridad cuando nace un bebé, su primera autoridad humana, ¿quién vendría siendo? Sus padres. Este es un principio fundamental porque obedeciendo los niños a sus padres, obedecerán entonces al policía, obedecerán entonces al pastor, obedecerán entonces a toda la autoridad que Dios está colocando. Por eso es importante que los niños aprendan la primera autoridad que es puesta en sus hogares son sus padres. Si usted ve un niño que es sumamente desobediente a los padres, no esperen que cuando crezcan obedezca al policía. Son, por ejemplo, que lo para el policía de tránsito porque usted tiene una bombilla apagada y son más de las 6 de la tarde y se pasó 6 y 1 minuto. Y usted comienza a alegar con el policía de tránsito que cómo es posible que vienen unos con alta velocidad y esos no los para, pero usted que viene con un bombillito que se le acabó de pagar 6 y 1 minuto y ya le va a poner entonces la multa, o situaciones de estas. Entonces, ahí usted le pone sobre su mesa, ¿faltó a la ley o no faltó? Falló a la ley. ¿Está él haciendo su trabajo con la intención de su corazón? En ese momento no nos interesa. Porque la intención de su corazón ya la conocemos, pero no estamos para juzgarla. No estamos para eso. Más bien, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar, le fallé a la ley, le falté a la ley. Y luego viene usted y se expone a otra situación.
Cuando usted le falla la ley, entonces la otra persona le puede decir a usted, hay 50.000 maneras o 100.000 maneras de poder solucionar este problema de tránsito, a lo que usted nuevamente coloca la ley nuevamente delante de usted y usted dice, no, yo no me puedo prestar a ese tipo de situación. ¿Cuál es la multa? ¿Cuál es la falta? Asume usted su error y no continúa ese camino de corrupción, porque delante de usted está la ley que hace lo siguiente. Les pido por favor que nuevamente ubiquemos Génesis 39, versículo 9, pero ahora nos fijaremos en el efecto de la ley. ¿Qué hace la ley en el corazón? Génesis 39, 9 dice lo siguiente, ya lo habíamos leído. No hay otro mayor que yo en esta casa, habla José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Noten ustedes lo que hace la ley en el corazón. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué hizo la ley en el corazón de José? Lo detuvo de pecar. Estaba todo servidito en bandeja de plata, pero José dice, no, pero no porque él sea muy hábil, tenga todas las características, no, sino porque la ley en su corazón lo que hace es que nos refrena de pecar. Cuando el policía de tránsito le diga a usted ese tipo de situaciones de que tiene sus maneras de solucionar, la ley en su corazón lo detiene a usted y a mí de pecar, y usted lo que puede hacer es reconocer su falta y decirle, señor agente, proceda con lo que haya que hacer, que sea justo, y procederá. El punto, hermanos, es que eso de estar negociando con las autoridades, eso siempre está desde pequeñito. Ellos siempre están siempre buscando la manera de saltarse la ley. Eso si no se corrige, al final del camino vamos a tener problemas como los que suceden en la unidad de riesgo, de todo ese dinero que se robaron, porque eso no se corrige y eso más bien se incentiva. Ahora no quiero un poquito, no se roba, entonces 2.000 pesos, 1.000 pesos, eso va creciendo y la ambición crece. Y luego lo que te escuchamos en televisión. Ahora, sigamos avanzando. Entonces, para resumir este mandamiento, entonces vemos de que cuando se nos pide, honra a tu padre y a tu madre, se nos está diciendo de que se establece un pilar de la piedad familiar y el respeto a toda autoridad ordenada por Dios. Primera autoridad sobre un bebé, sus padres. Y teniendo sus padres como primera autoridad, ese niño creciendo bajo ese ambiente, lo que va a ocurrir es que el niño respetará al policía, respetará al pastor y a cualquier autoridad, a su jefe y a cualquier persona que le pongan a discreción. ¿Han ustedes visto empleados que se sienten igual que el jefe? ¿Han visto ustedes empleados que creen que hablan con su jefe como si fueran iguales? No reconociendo que estamos en una sociedad de estructura y jerárquica, donde tenemos al jefe y tenemos al empleado. Si algo no le gusta al empleado, inmediatamente le alza la voz al jefe y se ponen de igual a igual. Y antes lo amenaza con recursos humanos. Este tipo de situaciones, si no se corrigen pronto, entonces tenemos este tipo de empleados de esas características. Ahora, no con esto estoy diciendo que entonces el empleado tiene que aguantarse cualquier tipo de injusticia. Ahí deben haber algunos lineamientos legales dentro de la compañía con sus respectivas pruebas y todo por el conducto regular y todo por el conducto legal. Pero no ponerse usted de tú a tú con el jefe porque le está pidiendo quedarse una horita más el lunes y se agarra usted a pelear y a negociar con él. Ahí usted tiene que tener el proceso de tener las Sagradas Escrituras en su mente y en su corazón y tener los 5 sentidos santificados para poder identificar todas estas cosas. Sigamos avanzando, hermanos. Veamos el siguiente mandamiento. Vamos en Éxodo y ya leímos, honra a tu padre y a tu madre. Pero noten ustedes lo que dice y lo que dice el apóstol Pablo respecto a la promesa. Veámosla.
honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Permítame ponerlos en un ejemplo. Tenemos un niño que crece honrando a sus padres, a su padre y a su madre. El niño se encuentra en el colegio con amistades que no son convenientes, no convienen para nada. Los que tuvimos la oportunidad de estudiar en colegios distritales, sabemos qué clase de compañeros podemos tener en colegios distritales. Aún en los privados también sucede lo mismo. Y creería que de pronto hasta peor porque tienen dinero. El tema ahí es el siguiente. Los padres de familia se acercan al niño y le dicen, ten cuidado con esta amistad, ten cuidado con este chico, ten cuidado con esta chica. Finalmente el niño obedece a sus padres fielmente y tiene cuidado y se va apartando poco a poco. ¿Qué tenemos entonces en este niño? Que sus días se alargan en la tierra y que le va bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. El punto aquí que quiere centrar el mandamiento no es algo místico, es algo muy sencillo. El obedecer a papá y a mamá, lo que ocasiona en el niño es que se cubra él de caer en problemas de drogadicción, de caer en problemas de vandalismo, de caer en problemas de robo. Así que el obedecer a sus padres, que es la primera autoridad, lo que hace es que los preserva y los cuida para que les vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando uno de padres, que tengan cuidado con X o Y amistad, lo que hace el niño en realidad es que preservar su alma, atendiendo el consejo de sus padres, y le va bien en la tierra que el Señor le da. Ahora, un niño educado de esa manera viene a un trabajo, el niño ya está educado y viene su jefe y le pide alguna situación que no es muy correcta. El niño, sabiendo que tiene autoridad sobre su jefe, pero que por encima del jefe está Dios, entonces el niño, teniendo claro que su primera y primerísima autoridad en todas las cosas es Dios, más que el jefe, de la manera más formal y más decente, porque es un jefe sobre él, va a tener que hacerse a un lado. Porque seguramente esos comportamientos de corrupción que hay entre los jefes, ya los niños o los jovencitos en su momento ya lo habrán visualizado y ya lo habrían contado con sus padres. Mira que estoy viendo que mi jefe tiene algunos comportamientos extraños. El padre de familia, como él está crecido así, a atender a su consejo de sus padres, lo que hace el niño es, mira papá, mira mamá lo que está sucediendo. Si es un jovencito de 18 años, 19 años que aún está en casa y está trabajando, comenta esta situación. El consejo natural de los padres es, aléjese y presente su carta de renuncia y retírese de allá. No se mete en problemas y sálgase de allá. Otra situación. Tenemos una dificultad, cualquiera que ésta sea, y buscamos al pastor. Pastor, una consejería. Cuando buscamos al pastor, que es otra autoridad puesta dentro de la congregación, lo que hace el pastor es que abre las Sagradas Escrituras, se expone el tema a lo que las Escrituras digan y se da el consejo conforme a las Escrituras digan. En ese orden de ideas, la persona que recibe el consejo recibe un consejo a la luz de las Escrituras. Cuando obedece, ¿a quién termina obedeciendo finalmente? A Dios mismo. Por eso es importante el poder acudir al pastor para pedir la consejería oportuna y a través de las Sagradas Escrituras tener la guía y la dirección, porque el texto claramente cuando menciona honra a tu padre y a tu madre, la base es honrar y respetar a toda autoridad. La primera, papá y mamá, y después a toda autoridad. Sigamos avanzando. Y aquí vamos a tener la respuesta por qué un general un domingo va a trabajar y el texto está diciendo que no lo haga, una enfermera va a trabajar y el texto dice que no, y el Señor, sabiendo que el texto dice que no se trabaja, Él sanaba. Veamos el siguiente mandamiento. Vamos al versículo 13. Simplemente dice, no matarás. No matarás. Les hago una pregunta. Aquí, o les voy a poner una situación.
Más bien, que esta situación generalmente se debate cuando se atiende a las lecturas de San Agustín. San Agustín, en uno de sus libros, mencionaba el tema de la mentira. Uno no debe mentir por absolutamente nada. No hay que mentir. Entonces la situación era la siguiente. Ponían el texto de San Agustín, lo ponen entonces en una universidad y les preguntan entonces a los estudiantes. Les preguntan, bueno, están unos asesinos en la calle y golpean a su casa. Y le preguntan, y van a matar a su señora madre. Y le preguntan a usted, ¿está su señora madre dentro de la casa? Como usted dice, no, es que yo no debo mentir. Sí, es que ya está, ya, usted no puede decir eso. El texto nos está diciendo acá, no matarás. Entonces, ¿qué prevalece sobre el mandamiento de no mentir? La vida. Ahora, ¿qué sucedió cuando, por ejemplo, llega Faraón y llama a las parteras y le dicen, bueno, ¿qué pasó con los bebés que siguen naciendo? ¿Y qué hicieron las parteras? Mintieron. ¿Y qué dice el texto después de que ellas mintieron? Que el Señor, ¿qué hizo con ellas? Las bendijo, porque entonces tenemos el tema gradual de proteger la vida. Primero se protege la vida. Pregunta, una enfermera en un hospital, ¿qué está haciendo? Salvando las vidas. ¿Qué hace un policía en la calle? Salvaguardando la seguridad para que no haya una matanza, no haya muertes, no haya nada de eso, sino haya control y seguridad. Ahora, el Señor cuando sanaba, le está dando prioridad ¿a qué? A la vida. Si yo tengo un ingeniero que tuvo que trabajar un domingo, tendría que ser algo de vida o muerte. Por ejemplo, tengo un ingeniero, digamos que es un ingeniero de sistemas, él trabaja en un hospital y lo llaman urgentemente porque el servidor se cayó. Y si el servidor se cae, entonces no se puede atender la gente. Al no atenderse la gente, entonces no voy a poder darle los medicamentos y todo lo que se requiere porque el sistema dirige todo. Entonces, ¿debiera trabajar ese ingeniero ese día porque lo llamaron urgente? Sí, porque está preservando la vida. ¿Notan ustedes cómo se debe de colocar en la balanza? Así es como funciona. Si es de vida o muerte, si es de vida o muerte. Pero es que me llamaron al cumpleaños. ¿Eso es de vida o muerte? Tengo que ir a pasear. ¿Eso es de vida o muerte? No. Entonces ahí es cuando ustedes comienzan a poner sobre la balanza qué dice el texto y empiezan entonces a obedecer de manera consciente lo que el Señor está diciendo. Ahora, sigamos avanzando al siguiente. Vámonos para el versículo 14. Simplemente dice, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Seguramente ese tipo de situaciones veían ellos allá entre los egipcios que se podía promover y nos da cierta idea de que eso pudiese ser así por la propuesta que hizo la esposa de Potifar a José, de que como que esa era la práctica, eso era normal, a la escondida, en la oscuridad. Pero el Señor acá dice, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. El punto aquí es más delicado y seguramente ellos lo habrán entendido, porque en Mateo 5, 27, 28, que les pido que vayamos allá, Mateo 5, 27, 28, este mandamiento lo que hace es que revela lo que hay en el corazón del hombre. Mateo 5, 27, 28. Dice lo siguiente, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, ¿quién es él? Jesús, Dios, el Señor del día del reposo. Dice lo siguiente, interpretando él mismo ese versículo. Dice él, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo
sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada comete adulterio. En, otro, en otros textos, cuando el Señor habla sobre la interpretación que Él está dando sobre los 10 mandamientos, los mismos apóstoles dicen que esa palabra está muy dura para ellos. Eso significa que si no se puede tener, miren el texto lo que dice acá, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El tema aquí ya no es el acto, está yendo más profundo, ahora está yendo al pensamiento, está yendo a los deseos del pensamiento, está yendo más profundo. Ahora sí podemos entender por qué estas personas al frente del Sinaí sentían pavor, porque seguramente cuando se habla de este mandamiento, ellos en su alma sabían que eso es imposible. Ellos no sabían ni cómo responder al Señor, y lo que dice ahí es que si no cumplen, pues van a morir. Además, les está diciendo ellos, al principio venían con la confianza de que todo lo que el Señor diga vamos a hacer. A ver, haga esta entonces. Ya no podían porque sus mentes estaban totalmente entregadas al pecado, y con la ley lo que se quiere quitar en el hombre es justamente eso, esa creer que ellos pueden. No se puede si no hay un mediador. Es imposible hacer cumplir con todo esto de manera perfecta como lo demanda el Señor, porque se necesita es otra persona, un mediador, alguien que me represente. Eso no se podía hacer. Sigamos avanzando. Versículo 15. Vámonos para Éxodo 20 y vámonos al versículo 15. No hurtarás, no hurtarás. Eso de poner esta situación así, de no hurtar y decirles a ellos, oiga, no roben, significa entonces que era una práctica aprendida ya en Egipto. Eso era normal. Robaban y no pasaba nada, o robaban y sí podían pasar algo, pero mientras que los pillen, pues no pasa nada. Es lo que hoy en día vemos cuando ustedes notan en la televisión, en los noticieros, de que roban, pero se van a dar cuenta mucho tiempo después, porque en el primer momento dijeron, desde que no me pillen, pues no pasa nada, yo me robo esto y no pasa nada. Pero va más allá de eso. El punto aquí, cuando el texto nos dice de no hurtar, para todos nosotros es no coger lo que no es mío. Y ahí queda. Pero va más allá de eso. Cuando usted y yo, por ejemplo, estamos en nuestros trabajos y son 9 horas diarias, y usted, por ejemplo, está haciendo otras cosas en vez de trabajar y no las repone en la noche o en el tiempo que corresponda, reponer el tiempo que le están pagando a usted, eso se llama robar. Cuando se está siendo holgazán en el trabajo. Recuerden ustedes que nosotros humanos somos imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros somos holgazanes en nuestros trabajos, estamos diciendo que Dios es holgazán, porque nosotros somos su imagen y semejanza. Y Dios no es así. Así las cosas, cuando vemos el texto y cuando vemos entonces el mandamiento que nos dice no hurtar, para nosotros simplemente es así, no me cojo lo que no es mío. Pero el tiempo que le están pagando a usted en su trabajo, si lo utiliza para otras cosas, eso también es. Sigamos avanzando. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En esencia, aquí lo que se está buscando es el proteger la reputación del otro. No mancillar la reputación del otro. Así el otro me haya hecho daño, yo no puedo ir a contar el daño a otra persona con el fin de dañar la reputación del otro. Mi objetivo es dañar su reputación. Mi objetivo es exagerar lo que ocurrió para que su reputación sea lo mejor vista en todas partes. El tema aquí no es simplemente el no mentir. Aquí el tema es el de cuidar la reputación del otro. Y el último, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás
la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Les pido que por favor ubiquen Romanos 7, 7, 14. Romanos 7, 7, 14. Vamos para allá, para Romanos 7, 7, 14. Bueno, voy a leer para ustedes. Romanos 7, 7, 14 dice lo siguiente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Noten ustedes, hermanos, que después de que se termina esta exposición en Éxodo 20, que el Señor les dice, no codiciarás, y extiende su explicación de no codiciar, no es simplemente no codiciar las cosas del prójimo, sino que también dice nada del prójimo, ni su mujer, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Y después de eso, dice el versículo 18 lo siguiente: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. Y noten ustedes acá, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequéis. ¿Qué es lo que había delante de José para que no pecar con la esposa de Potifar? El temor de Dios, porque estaba la ley en su corazón, y la ley en su corazón lo que hacía era que él se alejara del pecado. No que José fuera impecable, José sí pecaba, nosotros también lo hacemos. El tema es que la ley de Dios sirve como freno para que no pequemos. La ley de Dios hoy por hoy, si usted le pregunta a un no converso, a un impío, si usted le pregunta, ¿robar es malo?, ¿qué va a decir? Que sí. Si le pregunta, ¿matar es malo?, ¿qué va a decir? Que sí es malo. Esto es porque la obra de la ley está en el corazón de absolutamente todos. Si usted le pregunta a un ateo, una persona que no cree en Dios, o un agnóstico, más bien, ¿robar es malo?, va a decir, claro que sí. Pero ¿cómo sabe él que robar es malo? Porque la obra de la ley está en su corazón y le demanda que no lo debe hacer. Además de eso, como les decía en la escuela dominical, cuando se anula al juez natural de la humanidad, que en este caso es Dios, por eso ellos quieren ser agnósticos, porque saben que dentro de su corazón hay codicia, hay más allá de robar, ellos son los que holgazanean allá en sus trabajos, hacen todo ese tipo de situaciones, así que hay un juez justo que los va a justiciar. El punto aquí es que nos encontramos en el monte Sinaí y el Señor ha venido en su momento, ha pagado con absolutamente todo lo que la ley demandaba. Él mismo recibe el castigo y la ira que requiere la justicia de Dios, lo asume él en representación de su pueblo elegido y los traslada del monte Sinaí, se los lleva entonces para el monte Sión. ¿Recuerdan ustedes en Hebreos cuando se nos menciona
que a cuál monte tenemos que acercarnos. Hebreos 12:18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta, la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Estoy espantado y temblando. Cuando Moisés escucha la ley, ¿ustedes creen que Moisés dijo: ah, no, yo sí cumplo con todo? Moisés seguramente dijo: yo fallo en todo eso. Y por eso Moisés se siente espantado y temblado ante tal santidad y ante tal exigencia de que se le pide al pueblo que no es posible hacerlo, sino mediante algo que Dios provea para que el hombre y el pueblo no sea condenado. Por eso es que después de dar los 10 mandamientos, el Señor viene con otro mandato. Viene entonces a darles el sistema sacrificial, para decirles entonces que si pecado tenemos un abogado, a Jesús el justo, porque no hay hombre que no peque, pero sí podemos ir con temor reverente a nuestro Padre a poder pedir perdón, porque podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia. Así que usted y yo nos encontramos entonces ante dos montes: el monte Sinaí o el monte Sión. En el monte Sinaí usted asume todo lo que la ley le demanda. En el monte Sión usted abraza al mediador y considera que ese es su mediador, su representante, y usted abraza el evangelio, reconoce que no es posible hacer todo lo que la ley está demandando, sino que usted necesita a alguien que lo represente, a alguien que lo traslade desde Sión, desde Sinaí hasta el monte Sión. Así, hermanos, vamos a dejar hasta este lugar.